Bienvenidos y bienvenidas al rincón de Nao y Maka. Yo soy Nao. Y yo soy Maka. En este capítulo vamos a hablar de anime y también un poquito de manga. Vamos a hablar de la obra Fullmetal Alchemist de la mangaka Hiromu Arakawa. Hasta la fecha tiene 2 adaptaciones en anime. ¿Cuáles son, Cata? La primera adaptación fue en el 2003 con 51 capítulos y la segunda adaptación fue en el 2009 y que fue finalizada en el 2010 con 64 capítulos, si no me equivoco. La primera se llamaba Fullmetal Alchemist y la segunda se llamaba Fullmetal Alchemist Brotherhood. La historia se basa en un mundo que se liga a la alquimia. Cuenta la historia de 2 hermanos, el Edward y el Alphonse Elric. Sí. Se meten en una búsqueda porque su hermano, para no ser spoiler, el hermano Alphonse le devuelvan su cuerpo porque él está dentro de una armadura por distintos motivos. Sí, se centra principalmente la historia en esos 2 hermanos que están en la búsqueda de una piedra filosofal, claro, para recuperar lo perdido, que principalmente se centraría en el cuerpo de Alphonse y el brazo y pierna de Edward, que es el hermano mayor. Ambos hermanos se llevan por 1 año de diferencia. Sí. Ellos, conté por lo principal de la historia. Sí. Pues, ellos viven en un pueblo, viven con su papá y su mamá. Su papá abandona a su madre en un tiempo. Y la mamá se enferma. Y la mamá se enferma y muere. Ambos hermanos eran pequeños. Creo que Edward tenía 6 y Alphonse tenía 5. Y ambos, obviamente, en este mundo existe la alquimia. Su papá era como pro de la alquimia. Por lo tanto, y ellos de pequeños también estudiaban ya. Sí, alquimia. Creaban objetos y todo. La ley de la alquimia, ¿cómo era? El intercambio equivalente. El intercambio equivalente. Que se supone que la mangaka, mujer, de hecho, por mucho tiempo no se sabía si era mujer o no. Y según dicen, yo no estoy segura, pero si uno se fija en el manga, hay como viñetas o partes donde ellas se representan con una vaca. Porque se supone que ella trabajaba en una granja. Entonces ella aprendió mucho el trabajo duro. Y como el trabajo duro te da muchas recompensas, ella metió en su manga esta cuestión de el intercambio equivalente. Sí. Al suceder eso, su madre se enferma, ambos hermanos eran pequeños, obviamente no querían quedar solos, por lo tanto se les ocurrió la idea de revivirla. Y al hacer eso, claramente hace efecto esta regla sí, del intercambio equivalente, por lo tanto se lleva el cuerpo, la vida en general entera de Alphonse y la pierna izquierda del hermano mayor. El hermano mayor, al darse cuenta de esto y que su madre en verdad vivió, pero no como su madre, sino era como un homúnculo, un ser deforme que al final no tenía ninguna con las cualidad tripas afuera y no era la mamá. El desesperado por no perder por completo toda su familia vuelve a hacer este círculo de transmutación y trae a su hermano de vuelta, pero lo trae de vuelta solo su espíritu, entregando su brazo, y lo mete en una armadura que estaba ahí en esa habitación. Por lo tanto, el hermano ahora es una armadura y su espíritu está adentro. Y entonces, de ahí parte su historia, intentando encontrar la piedra filosofal, que supuestamente con ella pueden recuperar su cuerpo y Edward su brazo y su pierna. Pero en verdad lo único que le interesa es recuperar a su hermano. Sí, aquí entra mucho del simbolismo que mete la mangaka con todo esto de la piedra filosofal, el mismo universo que se crea en torno a la alquimia, es muy simbólico y cuando uno ve el anime va aprendiendo mucho sobre eso. Sí. Ahora yo voy a hablar... habla tú primero del Brotherhood y por qué tú encuentras que Brotherhood quizás es mejor. Porque hay mucha gente encuentra mejor el anime Brotherhood, que es fielmente, es un fiel referente del manga. En cambio, el primer anime, que fue del 2003, el Fullmetal Alchemist, ese hasta el capítulo 20 del anime, de la animación, se guiaba un poco por el manga, pero luego, posteriormente, ya los creadores del anime decidieron hacer lo que ellos quisieran porque al final el manga no estaba terminado y en esa época como que no les importaba mucho el juicio del manga. Y eso es algo que hemos hablado igual que en principio de los 2000, todo ese tiempo, a los 90,
los mangas se hacían muy populares, entonces los estudios de animación pescaban al tiro esas historias para empezar a animarlas. Pasaba mucho con Cazador X, Shaman King y demasiados animes que su manga o iba lento o iba distinto y los estudios de animación se tomaban muchas atribuciones para adaptarlo. En el caso de Fullmetal Alchemist Brotherhood, tenía la experiencia del 2003, tenían el fandom, entonces tenían la historia terminada. Entonces, al tener la historia terminada, el material de origen estaba ahí y a ella se le hizo mucho más fácil entregarle todo para animarlo. O sea, la historia en sí es igual y se adapta muy bien porque tiene la animación, tiene la banda sonora, la tenían todas para que saliera bien. Sí, en cambio en el Fullmetal Alchemist de 2003, el cual fue como puramente desarrollado como por el estudio de animación. Claro. A mi parecer me gusta mucho, incluso diría que o sea, obviamente el Brotherhood es inigualable, o sea, es bellísimo, la animación, la banda sonora, la historia que le dio la mangaka, todo, es maravilloso, pero el Brotherhood también me gusta, o sea, el Fullmetal del 2003 me gusta mucho porque es como más cruel, se centra más como en la guerra, por ejemplo, cada personaje dentro de tiene la posibilidad de morir en cualquier momento. Claro. Aquí no es tanto como shonen, en cambio en el otro es como más shonen, pelea y se tiran como siempre, a veces sus tallas y a veces no. En hay tallas, pero son como más sombrías. Y responde mucho a los tipos de animes que se hacían en la época. Sí, como la paleta de colores que utilizaban en el del 2003 es muy opaca siempre. Claro. Sí, a mí me gusta mucho. Y la otra diferencia y algo muy importante que en ambos animes tienen, porque la historia al principio se parece, pero después ya es completamente diferente. Incluso hay personajes que no aparecen en el del 2003 porque todavía el manga no avanzaba y no estaban. Y en el 2013 tomaron las atribuciones de crear otros. Sí, también crearon otros ficticios que no existen, pero que también a mí me gustaron, porque especialmente en ambos animes están los pecados capitales, que son muy importantes porque vendrían siendo como antagonistas. Claro. Pero en el 2003 siento que le dieron mucho más historia a los pecados capitales, algo muy importante, ¿cachai? Como porque eran como los malos, los que impedían cosas. Y al final eran los que guiaban la historia, pues si al final eran los que guiaban la historia del 2003. En cambio, en el del 2010 no sucedía eso. O sea, sí estaban los pecados capitales, no eran los mismos personajes que en el del 2003. Había algunos que sí estaban, por ejemplo, lujuria, ira, pero creo que cambiaban como algunas cosas. Pero estaban, pero no eran tan relevantes, como que no enfatizaron mucho en sus personajes, como en su historia, el detrás, el por qué eran así, nada de eso. Sino yo lo relaciono a que en el 2003, al no estar el material terminado, se tomaron la atribución de poner más empeño en cada uno de los personajes para también apoyar el desarrollo de los dos principales. Sí. Ya con la obra terminada, la historia de Alphonse y Edward estaba escrita, o sea, todo... uno ya podía saberla, leía el manga y ya la sabía. Entonces iba con el cariño para verlo a ellos. En el 2003, si bien había un material de origen, también teníais que meter otros aspectos para que se complementara. Sí. Pero a tu opinión, ¿cuál elegirías? Yo en sí no elegiría sobre otra ni una de las dos. Me gustan las dos. Lo que rescato de la del 2009 es que se basa más en este mundo de alquimia que creó Harakawa. Ella se nota que hizo un trabajo excelente en poner en contexto un nuevo universo. De hecho es muy rico en territorios. Se ve mucho como en el mapa que maneja ella dentro de la historia y cómo se relacionan todos los personajes con el contexto y el territorio que ella crea. También en la importancia de la alquimia. Y otra cosa muy importante es que está basado como en la posguerra. Es que sí, como la del 2003 se nota mucha referencia a lo que es la revolución industrial. ¿Sí? Es muy steampunk, tiene muchas de esas
en ese ámbito, como las características, sí. Aparte que está como, se trae como en Alemania, obviamente los personajes son como alemanes, rubiecitos, de ojos claros, así son los personajes. Y por lo tanto, a mí la 2003, que diría que, es que quizás yo lo digo más que nada porque yo la vi, ¿cachai? Como que yo pequeña la vi, entonces quizás yo le tengo más cariño a la de 2003 y la de 2010 o 2009 la vi ya más adulta y más grande y la encontré como, es muy linda, como visualmente muy linda, tiene más como los personajes que son como más tiernos y todo. En cambio la otra era como más cruel, quizás me impactó más porque igual yo era pequeña, 6 años, debería haber tenido 5 años cuando la vi. Y me gusta mucho, especialmente porque, por ejemplo, en la nueva, el personaje como el villano de la nueva es el padre de los hermanos. Bueno, no es el padre, pero ahí se va a saber después. Y en la de 2003, el personaje es como alguien ligado también al padre de los hermanos, pero no es el padre, se llama Dante, es una mujer. Entonces como que obviamente la mangaka creó un mundo más redondo al final y en el otro se nota que quizás como habían cabos sueltos que de alguna manera tenían que atar. Sí, como tenemos que cerrar esto en algo. Incluso la del 2003, el final queda como abierto, incluso por lo tanto hicieron una película que da como un cierre y intenta dar como una explicación como al mundo en general, donde se llama Fullmetal Alchemist, el conquistador de Shambhala, algo así. Y en la otra, en la nueva versión, también hicieron una película, pero esa es como más para los fans, yo siento. Sí, es que responde más a la necesidad de tirar merchandising y todo este atado que tiene el anime de ser ahora muy comercial. Entonces, que sí o sí tiene que estar lleno de cosas que complementen a la serie para que tú te enganches. Sí, y otra cosa que yo encuentro muy buena del Brotherhood es que, bueno, ya que está como basado al manga, los personajes femeninos son muy importantes, cosa que en el otro no se da, o sea, sí son importantes, pero no tanto, no tienen una complejidad como el personaje femenino, no son tan complejos como en el Brotherhood, que sí son más complejos. Por ejemplo, en este cuerpo militar que se crea dentro de la serie, las mujeres son súper relevantes, mucho más a veces que los hombres. La general Armstrong, sí. Ella es muy relevante. La misma Risa, con su relación con Roy. O sea, tienen relevancia. Sí, y yo recomiendo mucho el anime porque desde un comienzo, bueno, quizás el primer capítulo no te va a atrapar tanto pensándolo como en el Fullmetal Alchemist del 2003. No, y en el 2009 también. Porque lo que pasa es que son como muy introductorios y como entérate de quiénes son los personajes. Sí, como su infancia y todo eso. Pero en el del 2003 parte así como ya los hermanos grandes. En el segundo capítulo recientemente era como la historia de por qué los hermanos están así, por qué el Alphonse no tiene cuerpo y todo. Y quizá en el cuarto capítulo ya empieza como la historia a fluir más. Así como mostrar los otros personajes, quiénes son estos homúnculos, quiénes son estos pecados capitales, de dónde surgen, quiénes los dirigen y todas esas cosas. Claro. Yo recomiendo las dos. Yo en sí recomiendo que las vean como materiales distintos, no se pongan... Nosotros las comparamos acá para que darle una visión más general, pero si ustedes quieren ver las dos, no se pongan a compararlas porque no es la idea. Las dos se disfrutan súper bien. Sí. Aparte, para hacer una serie que tiene tanto material, el argumento en sí es denso, pero tanto el estudio de animación como la mangaka lo hacen tan entretenido, tan suave, que uno se engancha muy rápido y no cuesta verla. O sea, puedes llevar 10 capítulos y no decir, ay, no puedo más, no me cae más información. Todo lo contrario, queréis seguir, y es súper entretenido de ver. Sí, y a mí gustó, por ejemplo, yo tengo el opening favorito desde el Brotherhood, pero no puedo dejar de lado los openings de la primera temporada, claro, que son más fuertes, como más oscuros, bueno, y también viene con la música época, que se hacía en Japón en la época. Mucho J-Rock, toda esta onda del visual. Sí, en cambio en el Brotherhood son más suavecitas, pero si uno lee la letra, o es como que te llega porque está contando la historia de los hermanos, porque ahí es como más hermandad, más todo. Claro. En cambio en la otra es como, obviamente es la hermandad, pero también se centran en las guerras, en las violaciones, como cosas más crueles aparecen en la del 2003. En la otra es como más
más soft, siento yo, mi punto de Claro. vista. Pero ambas las recomiendo quizá para diferentes tipos de público, porque quizá a un niño o a alguien adolescente le va a gustar más la Brotherhood y quizá a alguien como más adulto, por ejemplo, si yo se la recomendara a mi papá, a él yo creo que le gustaría más la antigua, porque es como más cruel y va Claro. diga más Aparte, la Brotherhood se toma la libertad de hacer más chistes, Sí. muchas de estas caras kawaii, Sí. que tal vez a la gente le pueda chocar más. Sí, pero esas todo serían nuestras recomendaciones por este episodio, nuestro segundo episodio, así que nos despedimos. Yo soy Maca Yo soy Nao, que les vaya bien. y nos vemos en otro episodio.